Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Te cuento un libro. Soy la doctora Hilda Salazar y hoy les tengo una nueva reseña muy interesante. Ya en nuestra entrega anterior les había yo mencionado este libro, que es El Papa de Hitler de John Cornwell. Este es un libro que es una investigación periodística muy interesante. John Cornwell se dedicó a estudiar los documentos que de alguna manera evidencian el papel de la Iglesia Católica antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Es un episodio de la historia quizás poco conocido eh, por mil situaciones, ¿no? Empezando por lo político, lo religioso, pero creo que es importante que lo conozcamos al momento de formarnos un criterio sobre lo que sucedió en esa época. Y bueno, ¿qué les parece que empiezo leyéndoles la contraportada para de ahí ya hablar sobre todo el contexto sociohistórico de este libro, que no es una novela, insisto, es una investigación periodística, pero muy interesante, realmente sorprendente. Les leo. Eh, el Papa de Hitler se refiere al Papa de la Iglesia Católica que estuvo en ese momento al frente del Vaticano durante, poquito antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Y fue precisamente Pío XII. Y nos dice, ¿fue Pío XII indiferente al sufrimiento del pueblo judío? ¿Tuvo alguna responsabilidad en el ascenso del nazismo? ¿Cómo explicar que firmara un concordato con Hitler? Preguntas como estas empezaron a formularse al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tiñendo con la sospecha al sumo pontífice. A fin de responder a estos interrogantes y con el deseo de limpiar la imagen de Eugenio Pacelli, que es Pío XII, el historiador católico John Cornwell decidió investigar a fondo su figura. En los archivos vaticanos, donde tuvo acceso a documentos desconocidos hasta ahora, encontró exactamente lo contrario a lo que buscaba: pruebas irrefutables de su antisemitismo y de su responsabilidad en el estallido de las dos guerras mundiales. Lejos del sensacionalismo, esta devastadora biografía examina la carrera eclesiástica de Pacelli con un impecable rigor, lo que hace aún más demoledoras sus conclusiones. El profesor Cornwell plantea unas acusaciones acerca del papel de la Iglesia en los acontecimientos más terribles del siglo pasado, incluso de la historia humana, extremadamente difíciles de refutar. Entonces, bueno, empezamos ya ahí con muchas preguntas y pues llama mucho la atención el hablar de este tema. Recordarán en nuestra entrega anterior que hablábamos del nazi y el psiquiatra. Es un libro que habla de los juicios de Nuremberg y del análisis psicológico que se hizo de los protagonistas sobrevivientes, los militares, los altos jerarcas del nazismo que sobreviven a la Segunda Guerra Mundial y que van a ser enjuiciados en Nuremberg. Y les comentaba yo en ese momento que algo que llama la atención del perfil de estos altos jerarcas es que no había una patología manifiesta como tal. Al contrario, eran personas totalmente convencidas de que estaban haciendo lo correcto. Bueno, nos vamos ahora a este libro, al Papa de Hitler. ¿Y qué encontramos aquí? Bueno, encontramos que el papel de la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial fue muy fuerte. Primero, tenemos que recordar que Hitler era un católico conservador, realmente con una fe muy fuerte, con una creencia muy fuerte, y que compartía ciertas ideas de la Iglesia Católica. Una de esas ideas es que los judíos fueron los responsables de la muerte de Jesús. Y bueno, si nosotros nos vamos a estudiar la historia y nos contextualizamos en la época, Jesús es judío, ¿no? Entonces, no es propiamente una cuestión que tenga que ver con diferencias religiosas, sino con momentos sociohistóricos. Pero, pues para algunos jerarcas de la Iglesia Católica, en esta época de finales de 1800, principios de 1900, sí está muy arraigada la idea de que los judíos son los causantes de la muerte de Jesús y el enemigo a vencer. La idea, de acuerdo a lo que nos narra este libro, la idea de el exterminio de los judíos
algo que se conoció como la solución final. Fue gestada en el Vaticano desde finales de 1800. Por diferentes situaciones se quedó en una idea que siguió creciendo, se siguió alimentando, y en albores de la Segunda Guerra Mundial, pues es una idea que genera mucho eco en Pío XII en ese momento y en Hitler. Hitler va a ser la mano ejecutora de ese plan que viene desde el Vaticano. Algo que sí me gustaría señalar aquí es que la novela no es antirreligiosa. Y bueno, no es, como decía, no es precisamente una novela, es un reporte periodístico novelado, ¿no? Escrito de manera que sea fácil de leer, pero lo que hace es recopilar documentos, cartas y evidencias. Entonces, bueno, este libro no va contra la Iglesia Católica y no va contra la religión, no va contra la fe y no va contra Dios. Habla de aquellas personas que en algún momento administraron la Iglesia Católica y que la utilizaron para sus fines personales. Entonces, no es un escrito contra la fe, sino en un momento dado contra el fanatismo. El fanatismo de esas personas, de esos jerarcas, en este caso Pío XII y otros que estaban con él, y del propio Hitler, que llevaron su antisemitismo hasta pues las consecuencias que todos conocemos, ¿no? Una masacre brutal. Y no solamente de judíos, sino de aquellos que estaban a favor o que buscaban protegerlos, porque inclusive en los campos de concentración y dentro de la masacre se mató a muchos sacerdotes católicos que estaban buscando la manera de proteger a esa gente. Finalmente eran seres humanos más allá de la creencia religiosa. Entonces, hay que entenderlo también así, ¿no? No es un libro antirreligioso ni mucho menos. Es un documento histórico. Es un documento que habla de esa postura de ciertas personas que tenían poder, que desafortunadamente tenían poder y lo utilizaron de una manera muy negativa. Ahora, sobre el libro, es un libro, sí quizás un poco denso, es gordito, pero se lee muy fácil y también pues a los que les interesa el tema de la Segunda Guerra Mundial les va a resultar muy interesante porque no solamente habla del papel de Pío XII, sino de todo el contexto social, histórico y de muchas cosas que sucedieron en ese momento. Entonces es una novela, bueno, vuelvo a lo primero, está novelado, está escrito como novela, pero no es ciencia ficción. Es una recapitulación de evidencias y de textos históricos. Pero bueno, es muy interesante, es un libro que se lee fácil, escrito de una manera muy accesible. Quizás de repente pierde un poquito en la traducción, creo que algunas partes pudieran resultar un poquito más densas, pienso que es por la cuestión de la traducción, pero vaya, no pierde. Es un libro que se lee fácil, que se lee rápido, que trae muchos datos que resultan sorprendentes, pero que están documentados. No es de que al autor se le ocurrió, por ejemplo, por ahí habla de el papel de ciertas órdenes religiosas y de ciertos grupos de frailes que fueron mano armada inclusive de la Iglesia Católica y que trabajaron a la par de los soldados alemanes. Un dato que para la gran mayoría estoy segura que era desconocido. Entonces hay muchos datos, muchos datos muy interesantes, históricamente muy bien documentada, nos presenta evidencias y algo muy interesante es que el autor, Cornwell, es investigador católico con una fe muy clara, entonces no es un libro que esté sesgado, que quizás inclusive él quiso en algún momento darle su propia postura a favor y defensora de la iglesia, pero no pudo porque pues la evidencia es contundente. Pero no pierde de vista esto que también les mencionaba. El problema no es propiamente la fe, Dios, la propia iglesia, es las personas que en un momento dado la encabezaron, personas que tuvieron poder
y que utilizaron ese poder para matar. No deja de ser doloroso en algún momento, pero insisto, es un documento que tenemos que conocer, es una postura que tenemos que conocer al momento de ir integrando nuestro propio criterio. Y pues les dejo esta recomendación, léanlo, vale la pena, El Papa de Hitler, y nos vemos la próxima entrega para una nueva recomendación.